8 vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 4 de esta serie. El título de este tema se titula ¿Cómo os convertisteis? Así se titula, ¿cómo os convertisteis? Vamos a analizar, según las Escrituras, qué es una conversión. Que muchas veces pues anhelamos que gente se convierta a Cristo, ¿no? Y es un buen anhelo, que se convierta a Cristo, que llegue a Cristo, personas que tal vez amamos, personas que admiramos, personas que tal vez son de nuestra familia. Pero muchas veces en ese afán de que queremos que se conviertan, confundimos muchas veces si eso ha ocurrido. Es decir, muchas veces pensamos que porque ya fue a la iglesia 2, 3 veces ya se convirtió. Obviamente que no. Pero ¿cómo saber entonces si se convirtió o no? Porque muchos dicen, bueno, me ha tocado ver a gente que dice, es que hizo su oración. Bueno, está bien, pero la Biblia no marca que una persona se convierta por eso, o que se vuelva un creyente por eso. No, hermanos, o sea, llegar a Cristo es otro tipo de cosas y hoy vamos a entenderlo un poco. Entonces dice ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, nosotros hemos ya visto cómo Pablo alaba en este primer capítulo que hoy finalizamos, que la iglesia de Tesalónica, a pesar del poco tiempo que Pablo estuvo allí, permaneciera. Y ahora fuese una gran ayuda en el Evangelio, ya que a través de todo el capítulo 1 estamos viendo cómo Pablo está oyendo del testimonio de la iglesia en Tesalónica, y eso es una gran ayuda para la extensión del Evangelio. Ahora, aquí la palabra convertisteis de este pasaje viene de una palabra griega epistrefo, se dice epistrefo, y significa convertirse o volver, significa volver. Y aquí con el tiempo significa un cambio inmediato y decisivo. Eso significa alguien que se convirtió, que tomó un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. Es decir, que él fue expuesto a cierto tipo de verdad o cierto tipo de filosofía, porque también se aplica en otro tipo de cosas. Entonces, la conversión, hermanos, es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Entonces, quiere decir que la conversión va a llegar porque conoce el Evangelio. O sea, una persona no se convierte porque asiste a cierto lugar. Necesitamos mucho más que eso. Entonces, eso es mucho con los hijos. Los hijos, pues, queremos que se conviertan, pero no se van a convertir porque los llevas a la iglesia a fuerzas. Eso no va a suceder así. Tú tienes que exponerlos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. El Evangelio es la verdad. Entonces, esto tiene que ver con la verdad y tiene que ver, hermano, con conocimiento. Tiene que ver con conocimiento. Porque muchos dicen, es que se va a convertir. La pregunta es, ¿a qué? ¿A qué se va a convertir si no sabe a qué? Es importante presentarle la verdad. Y algo que tenemos en claro con este verso, hermanos, es que nadie va a llegar a la conversión si no conoce la verdad. ¿Por qué? Porque si no conoce la verdad, ¿de qué se va a convertir? ¿De qué se va a convertir? Eso es muy importante.
Por eso es importante el Evangelio, es importante conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no lo presentamos, la gente no se convierte, porque no conoce la verdad. Pablo descubrió rápidamente que donde quiera que entablaba conversación con un cristiano que había visitado Tesalónica, no era necesario mencionar el milagro que se había realizado allí. ¿Por qué? Porque primeramente el visitante contaba a Pablo todo acerca de cómo los tesalonicenses habían recibido a Pablo. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Primero, vemos cómo los tesalonicenses respetaban al apóstol y habrían vuelto al Dios verdadero. Entonces, eso solo se logra con el Evangelio y con el Espíritu Santo. Entonces, estas personas que antes se habían inclinado ante los dioses hechos de madera, de piedra, de oro y verdad y de plata, dioses hechos con sus propias manos, ahora conocían al verdadero Dios. Entonces, todo lo que hoy vamos a ver, todo lo que hoy se viene de que los muertos, que las flores y todo ese tipo de cosas, radica en una mentira, radica en tinieblas, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quita esas tinieblas? El Evangelio. Entonces, veamos, hermanos, la conversión consiste en conocer. La conversión consiste en conocer. Tú no te vas a convertir de algo si no conoces la verdad de ese algo. Entonces quiero citar aquí algunos versos que remarcan más esto, porque muchas veces confundimos que ya se convirtió alguien porque asiste con nosotros, porque va contigo, porque tal vez vive contigo, y no es cierto. A veces nos damos cuenta demasiado tarde que no es cristiano. Y por más que nos leemos en nuestro corazón que anhelamos mucho que una persona llegue a Cristo, a veces no sucede. ¿Por qué no sucede? Por diferentes razones. Yo digo que una puntual es que no le hemos presentado bien la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que presentarles bien el Evangelio va a ser algo que a ellos no les va a parecer. Pero hermanos, es mejor matarlos con la verdad que matarlos con la mentira. En Oseas 4:6, es un versículo muy conocido, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Mucha gente tiene conocimiento de Dios, pero lo tiene mal. Tiene un conocimiento de un Dios a su manera. Tiene un conocimiento de un Dios en su propio entendimiento terrenal. Ayer estaba yo escuchando a un, para mí, pseudo pastor con este pensamiento que él tiene, un cantante cristiano pues famoso. Él decía, es que cada quien ve la espiritualidad como le conviene, y está bien, dice. Si la gente quiere pensar espiritualmente de Dios así, pues es su manera de llegar a Dios, hay que respetarlo. Entonces, ¿me estás diciendo que hay muchos caminos a Dios? Eso es lo que el hombre piensa con tantas religiones. Él dice, no importa en qué religión creas, todas llevan a Dios. Esa es una falta de conocimiento. Fíjate, todas las religiones tienen algo que ellos hay respuestas que ellos no pueden responder. En todas las religiones, la que tú me digas, el Islam, el catolicismo, el budismo, el ateísmo, el panteísmo, todo ese tipo de cosas tiene una falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo se basa en lo que el hombre piensa. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Alguien que no está convertido, hermanos, es una persona que no anda en la ley de Dios. O sea, no podemos decir que alguien se convirtió si no anda en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una pauta, o debe ser una pauta para nuestra vida. No estoy diciendo que siempre vayamos bajo los 10 mandamientos, pero una de las cosas que un cristiano no debe perder es la moral. Aunque el mundo diga sus cosas y que el mundo tenga licencia para pecar, el cristiano no va a tomar esa licencia, porque está en una conversión.
Mira, quiero leer otro pasaje, ahí en Hebreos capítulo 3, verso número 7, en una versión, la versión Kadosh, así se llama la versión Kadosh. Dice así, la versión Kadosh, Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyen hoy la voz de Yahvé, no endurezcan sus corazones como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto cuando pusieron a Yahvé a prueba. Si sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años, por lo cual estuve enojado con esa generación y yo dije, sus corazones siempre se están extraviando y no han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré que no entrarían en mi reposo. Esa frase es importante y es parte de la conversión, hermanos, y es conocer cómo Dios hace las cosas. O sea, ¿conocemos cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo Dios actúa en ciertas situaciones? O sea, hay cosas en las que Dios actúa de una manera. La paga del pecado es muerte. Que hay muchas cosas en Proverbios donde Él advierte que no caigamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque va a venir una consecuencia. Debemos de conocer cómo Dios hace las cosas. Uno que no tiene la conversión, hermanos, o que no se ha convertido, esta es una de las cosas que tiene, que no sabe cómo Dios hace las cosas. No lo sabe. Y actúa por impulso. Entonces, esto es algo interesante, porque eso tiene que ver con la conversión, y es que muchos siguen pensando a la manera del mundo. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando seguimos pensando a la manera del mundo, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a tomar decisiones a la manera del mundo y vamos a cosechar cosas que no nos van a agradar. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Entonces ahí radica la diferencia. Uno que de verdad se ha convertido es alguien que conoce la verdad y entiende que Dios actúa de una manera distinta a lo que el mundo tanto predica. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Alguien del mundo, cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o cuando se enfrenta a la muerte, no la acepta. ¿Qué no acepta? La verdad. Y una de esas verdades, hermanos, es que todos estamos en ese camino. Dios no nos ha prometido que no moriremos. Nos ha prometido que no moriremos eternamente. Pero la muerte es algo, hermanos, que tiene que llegar y que a todos les ha llegado. Pero ¿qué pasa con el del mundo? No acepta esa verdad. Dios hace las cosas distintas a lo que el mundo tanto predica, hermanos. Y hay muchas personas que tienen este problema, que piensan que ya son convertidas, pero siguen pensando como el mundo. Siguen solucionando las cosas como el mundo, y entonces el no entender cómo Dios hace las cosas, mejor se regresan al mundo. Esa es la razón por la cual mucha gente que estuvo dentro de la iglesia o que estuvo dentro de la congregación ahora está en el mundo, y muchos dicen, entonces ¿qué pasó? ¿Perdió la salvación? No. Es que no entendió cómo Dios hace las cosas, y cuando ellos querían algo y Dios no se los dio a su manera, prefirieron mejor irse al mundo. Eso es muy importante, hermanos. Y tú debes hacer esa pregunta. ¿Tú sabes cómo Dios hace las cosas? Israel no lo entendió. El suceso que el autor de Hebreos nombra en este pasaje es un suceso donde andaban en el desierto y cómo Dios les había dado maná y les había dado agua de la roca, y aún con todo eso ellos murmuraban de Dios. ¿Por qué? Porque no les daba las cosas a su manera. ¿De dónde habían salido? De Egipto. Entonces, hermanos, véanse bien, la conversión es sacar a Egipto del corazón. ¿Israel se había convertido? No.
Habían salido de Egipto físicamente, pero del corazón nunca salieron. Anhelaban volver. Un convertido no anhela volver. El convertido anhela Canaán, Josué y Caleb. Todo el pueblo no se habían convertido. Anhelaban regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque no entendían cómo Dios hace las cosas. ¿Qué dijeron Josué y Caleb cuando escucharon que Israel se quería volver a Egipto? Dice que rasgaron sus vestidos y entonces dijeron: si Jehová se agradare de nosotros y Él tuviese a bien, vamos a entrar a la tierra. Conocían cómo Dios hace las cosas. Pero todo Israel no conocía cómo Dios hace las cosas. Un convertido, hermano, tiene que entender cómo Dios hace las cosas. Si no entendemos eso, lo que va a pasar es que vamos a regresarnos al mundo. Eso es lo que va a pasar. Que vamos a regresarnos al mundo. Porque van a empezar a ocurrir cosas que no entendemos, que no comprendemos, que necesitamos comunión con Dios para entender, y como no la tenemos, entonces vamos a decidir volver al mundo. Por eso esas personas que tal vez estuvieron en la congregación y que ahora tú las visitas y le dices: oye, ¿sigues yendo a la iglesia? No, ya no voy. ¿Pero por qué ya no vas? No, es que no. Allá puro hipócrita, allá no, ya no entendieron lo que yo estaba esperando. Yo no estaba que me ayudaran y muchas cosas. No han entendido. Y se jactan de que conocen de la Biblia, pero no entienden cómo Dios hace las cosas. Le vamos a ver otro pasaje, Marcos capítulo 5, verso 28. Entonces, conversión, hermanos, tiene que ver con conocer de Dios. Tiene que ver con eso. No es solamente que, pues ya, dejé el catolicismo y ahora me vine al cristianismo. No se trata de eso. Eso es un gran error pensar así. Dice Marcos capítulo 5, verso 28, dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tenía un conocimiento, ¿verdad? Fíjate cómo algún conocimiento tiene esta mujer, que es la mujer de flujo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió, fíjate, esa palabra es interesante, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose, esa palabra volviéndose es la palabra conversión. Entonces, conversión tiene que ver con volver. Dice: volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, nuevamente, ¿te dan cuenta? Conversión tiene que ver con conocimiento. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Conversión. La palabra volviéndose aquí tiene que ver con la palabra convertirse, y la mujer que aquí vemos tuvo una conversión, pero no solo de admitir algo, sino habla de una enfermedad y ahora estaba sana. Entonces, para que lo entendamos bien, el hombre llega a Jesús con una enfermedad llamada pecado, con una dolencia, y la conversión ocurre cuando él es sanado, y es porque tuvo un encuentro con la verdad. La mujer tenía un conocimiento vago porque podía sí o suceder o no suceder. Tenía un conocimiento vago. Sucedió el milagro. ¿Y por qué Jesús la quiso hacer pública? ¿Por qué Jesús quiso hacer público lo que había ocurrido en ella? Porque la mujer tenía que entender cómo Dios hace las cosas. Y tiene que entender esta mujer que no es a base del miedo y del temor como se acerca uno a Dios, sino a base de la fe. Es lo que dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. O sea, podemos entender o saber cosas de Dios y eso traernos condenación.
Que mucha gente conoce de Dios y dice, ay, no, es que pues yo por eso no voy a la iglesia porque yo soy bien malo. Yo no quiero ser hipócrita, o sea, primero arreglo mi vida y después ya. Entonces tiene conocimiento de Dios, pero no sabe cómo Dios hace las cosas. O sea, muchos tienen ese pensamiento que van a servir o van a hacer ciertas cosas para Dios hasta que arreglen cierta cosa de su vida. Pues has llevado 50, 30, 40 años de tu vida queriendo arreglarlo y no lo puedes arreglar. ¿Qué te hace pensar que en unos cuantos meses o unos cuantos días vas a arreglar aquello que en 40 años no has podido? Te ves de lo que le dijo Cristo: hija, tu fe te ha hecho salva. La conversión tiene que ver con la fe. Eso es lo que estamos viendo el día jueves. Solo fe significa que al ser presentado el Evangelio, tú tienes que creer que lo que Jesús o lo que Dios está diciendo es verdad. Ese es el punto que yo puse. Adán no conocía la muerte en un punto experimental, pero sí lo conocía en el punto de concepto. Y no era necesario ir hasta llegar ahí para conocer qué es la muerte. ¿Pero por qué cayó en la muerte Adán? Porque hubo incredulidad. Cuando hay incredulidad, hermanos, no le creemos a Dios. Y cuando no le creemos a Dios, empezamos a pensar que lo que yo pienso es más sabio que lo que Dios me ha indicado que yo haga. Cuando Adán y Eva dudaron de la palabra de Dios, ellos pensaron que Dios era malo y que lo que ellos deberían hacer era lo mejor que debían hacer. Por eso dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos fe en lo que Dios ha dicho, empezamos a pensar que lo que yo razono es lo mejor. Y cuando va en contra de lo que Dios ha dicho, créeme, nunca será lo mejor. Nunca será lo mejor. Por eso le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Tú tienes un conocimiento, mujer. Tú tienes un conocimiento de lo que podía o no podía pasar. Pero te voy a decir algo. Es porque tú creíste. Tal vez había escuchado algunas cosas. Y claro que sí, lo había escuchado. Pero creyó. Luego dice: ve en paz. Otra cosa que viene con la conversión, que viene, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abunda en tu corazón. Otra cosa es que ya no estamos en conflicto con Dios. Queda sana de tu azote. ¿Qué quiere decir? Que sí, no quiere decir que luego va todo a transformarse y todo va a cambiar. Pero sin duda el Señor va a darnos otro tipo de cosas que el mundo no te puede dar. Entonces, hermanos, todo hombre que tuvo un encuentro con la verdad, hubo una reacción. Y no solo congregarse en algún lugar, no, sino que tiene que ver, hermanos, con la mente. Tiene que ver con la mente. Por decir, Isaías, cuando en capítulo 6 de Isaías tuvo un encuentro con Dios, él reconoció algo, y es que era un hombre de labios inmundos. ¿Te das cuenta de esa verdad que le llegó? O sea, tuvo un encuentro con la verdad y de repente llega a una convicción que él tal vez quería ignorar. Pero cuando tienes un encuentro con Cristo, hay algo que viene a tu mente y que se vuelve una realidad. Y es que hay algunas cosas que dentro de nosotros queremos negar de lo que en realidad somos. Pero delante de Dios no podemos negar eso porque Él nos conoce perfectamente. Ezequiel también tuvo un encuentro con Dios y dijo que él era un niño. Ezequiel dijo que era un niño, y era un varón maduro. Pero cuando se enfrenta con Dios, se da cuenta de que él en su conocimiento es un niño. ¿Cómo es un niño ante un adulto? Pues dice cosas que no ha razonado. ¿Ah? Oye, ¿y por qué no metes la mano? Y tú dices dentro de ti: ay, niño, pues es lógico, no voy a meter la mano ahí. Pero un niño es porque aún le falta discernimiento, le falta entrenamiento en la mente. Lo mismo pasa. Cuando un hombre se enfrenta con la verdad, se va a dar cuenta de que muchas de las razones, de los razonamientos que él está teniendo con respecto a Dios y con respecto a la vida, son de un niño. Entonces ya te empiezas a decir: ¿cómo pude cometer esto? ¿Cómo pude tomar esta decisión? O sea, qué tonto fui.
como un niño. Pero ¿sabes por qué llegamos ya a ese razonamiento? Porque tuvimos un encuentro con la verdad. Otro ejemplo, Moisés. Moisés tuvo un encuentro con la verdad y dijo que era tartamudo y que no podía hablar bien. ¿Tú aceptarías eso delante de tu jefe? Pues creo que no, pocas personas lo aceptarían. Pocas personas aceptarían eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que eso me restaría puntos para el trabajo que yo estoy buscando. Pero cuando tienes un encuentro con la verdad, hermano, te empiezas a dar cuenta de que hay muchos defectos en ti como para servir a Dios. Entonces, la gente que se enfrentaba con la verdad empezó a ver sus defectos. Entonces dijo, no, Señor, yo no puedo servirte porque soy tartamudo, es que soy niño, es que tengo labios inmundos, es que no esto, el otro, lo demás allá. Es porque tuviste un encuentro con la verdad. Alguien que no tiene un encuentro con la verdad piensa que lo está llamando Dios por todas las capacidades y cualidades que tiene. Entonces la cualidad, la conversión, hermanos, no tiene que ver ahora con dónde se congrega. No tiene que ver con eso. Eso es algo que debemos ver como el final. Es algo que tuvo como inicio el Evangelio y que tiene que ver con la mente. Por eso dijo Pablo en Romanos capítulo 12 que hay que renovar la mente porque es parte de la conversión. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 26:15. Hechos 26:15. Pues ya hemos visto varios elementos que mucha gente dice, no, es que yo sí creo en Dios, no, yo sí creo en Dios. Soy cristiano, pero pues bueno, ahorita ando alejado, pero soy cristiano. Pues dice Primera de Juan, ¿no? Que el que diga que le ha conocido debe andar como él anduvo. ¿Cómo es como él anduvo? Bajo la voluntad del Padre. ¿Y cómo es andar bajo la voluntad del Padre? Andar en sus mandamientos. Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí, otro encuentro con la verdad. ¿Quién tuvo un encuentro con la verdad? Pablo. Pablo tuvo un encuentro con la verdad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué respondió? ¿Quién eres, Señor? A ver, vamos a analizar. ¿Qué no se supone que Pablo perseguía a los cristianos en nombre de Dios? Entonces, ¿por qué pregunta aquí, ¿quién eres, Señor? ¿Te das cuenta que tiene que ver con la mente? La conversión tiene que ver con conocer. Mucha gente no conoce, cree que conoce y cree que entiende algunas cosas, pero cuando tienes un encuentro con Cristo, entonces te empiezas a dar cuenta que todo lo que antes para ti era un gran conocimiento, no sirve de nada, que no conocías nada. El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No se daba cuenta Pablo que perseguía aquello que tanto esperaba. Porque los judíos esperaban al Mesías y no se daba cuenta que él lo perseguía. Pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, nuevamente por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es un versículo muy expositivo con respecto a la conversión. Pablo en este pasaje está ante Agripa, quien lo está interrogando, y Pablo narra su conversión de cómo él persiguió a la iglesia y cómo se encontró con la verdad, que es Cristo. Entonces, aquel que no se ha convertido, de sus obras malas, piensa que las hace por Dios. Tú vas allá afuera y tú le preguntas, oye, ¿por qué haces esto? Bueno, pues es que, pues si Dios te lo pone y si Dios sabe que tienes necesidad, pues Él actúa de maneras misteriosas, ¿verdad? Y Él te puede dar de esta manera. ¿No? El ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. O el que no tranza no avanza.
Y vivimos en este país que, bueno, pues Dios permite eso. Entonces, aquel que no se ha convertido piensa que las obras malas que hace es porque son obras de Dios. Entonces empiezan a echarle la culpa a Dios, ¿no? Si Dios tiene todo el control, ¿por qué me dejó que me casara con esta vieja bruja? ¿Por qué dejó eso? O sea, su mala acción ahora piensa que es culpa de Dios. Si Dios es tanto amor, ¿por qué dejó que mi hijo se muriera? Y empiezan a pensar, es que esto no es tan malo. Ay, ni que fuera el único. Todos lo hacen. Ay, Dios es amor. Dios no mandaría a todos al infierno. No, es que la Biblia ya está pasada de moda. Ya hay nuevos mandamientos. O sea, Dios ya se modernizó también como nosotros. ¿No? Bueno, o sea, esa es una persona que cree que conoce de Dios, pero que no se ha convertido. Entonces la conversión tiene que ver con la verdad. Y muchos esto es lo que no conocen a Jesús, que Él es la verdad. Es por ello que hoy vemos mucha falta de conversión, porque no conocen la verdad, no conocen a Jesucristo. Pues es un peligro cuando una congregación no predica la verdad. ¿Por qué? Es un peligro porque la gente no se convierte. Conocen métodos, conocen parte de la Biblia, conocen tal vez historia, pero a Jesús no lo conocen. Y es un terrible problema. Entonces, la conversión tiene que ver, primeramente, de ir de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es esto? Tiene que ver con que yo conozco cosas que el mundo hace. Ahora yo conozco cosas de cómo Dios actúa. De la potestad de Satanás a Dios. ¿Sabes cómo controla Satanás a la mayoría de la gente? Con el miedo. Con esta pandemia, por eso mucha gente acepta todo lo que el mundo les impone. ¿Por qué crees que lo acepta todo el mundo sin chistar nada? Por miedo. Por miedo. Porque Satanás así controla y puede controlar la vida de un cristiano con el miedo. Cuando la gente tiene miedo, entonces se paraliza y acepta todo lo que le den con tal de no sentir miedo. Entonces tienen miedo con el virus y entonces les empiezan a imponer ideologías y ellos las aceptan porque piensan que con eso ellos van a librar su vida. Y te vamos a leer otro versículo, pero mira lo que dice Cristo, dijo en ese versículo Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, el mundo se maneja por esas dos cosas, por turbación y miedo. El convertido, el cristiano, debe conducirse por la paz y la verdad. Si tú conoces la verdad, hermano, vas a decir como Pablo ahora sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿por qué es ganancia? Porque conoces la verdad, sabes lo que va a ocurrir después. Pero si no, ahí ves a los hijos, ¿no? La mamá o el papá ya se enfermó y lo meten al hospital y se van a endeudar todos, ¿no? Se van a endeudar, lo meten a un hospital de paga, ¿verdad? Donde cada día le salen 10,000. Y duró una semana y el papá o la mamá 70,000 pesos. Y ya que tiene 70,000 pesos ahí, entonces faltan las medicinas, falta la especialidad. Se echan una deuda de 120,000 pesos en ese momento. Porque no conocen la verdad. Hermanos, la verdad no está peleada con la razón. La verdad no está peleada con la razón. Y tenemos que ser muy parcos en las decisiones que vamos a tomar. Pero si no conocemos la verdad, hermanos, las decisiones que tomamos están muy alejadas de la realidad. Porque la verdad es lo más cercano a la realidad. ¿Te das cuenta? La gente no quiere vivir en su realidad. ¿Por qué crees que quieren que se abran los bares?
¿Por qué crees que se abran todas esas cosas de diversión y de mucha perdición? ¿Por qué crees que quieren que lo abran? Porque no quieren su realidad. No quieren su realidad. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Veamos, ese conocimiento trae servicio. Por eso es importante el discipulado. Por eso es importante el discipulado para el servicio, porque podemos servir en los ídolos, y muchos así lo hacen. Y no precisamente hablamos de imágenes, o someternos a ciertos pensamientos, sino hacemos referencia a muchas cosas, o muchas veces a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo básico. El joven, la jovencita que quiere que el joven del mundo se convierta. ¿Por qué le atrae? Porque le gusta. Sin embargo, el método que utiliza es que ella se convierta o él se convierte en un ídolo para ella. ¿Cómo? Bueno, si tú no te acercas a Dios, pues tú me pierdes. Entonces, en ese punto, el joven del mundo, la jovencita del mundo, ve a este joven o a esta jovencita como un ídolo que no quiere perder. Entonces, no, o sea, yo respeto lo que tú creas. Bueno, entonces acompáñame a la iglesia. Entonces empieza a acompañar a la iglesia. ¿Pero por qué la acompaña? ¿Porque conoce la verdad? Bueno, por eso lo traigo, para que conozca. Ok. Entonces, después, como no hay una conversión, ese joven, esa joven llega a servir en la congregación, pero no por Cristo, sino por idolatría. Y al ver que las cosas no funcionan de esa manera, ¿a dónde crees que vuelve? Al mundo que nunca se convirtió. Hacía las cosas por idolatría, pero no por conversión. Todo sigue igual, solamente que han agregado un ídolo más al corazón. Tinieblas, hermanos, tiene que ver con ignorancia. Tiene que ver con ignorancia. Porque cuando andamos en tinieblas no podemos ver el camino e ignoramos que hay a nuestro paso. Otras cosas que son de la conversión. El versículo 9 dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Dos palabras allí. La palabra vivo es la palabra griega sao, que significa vivir, vida, viviente. De ahí viene la palabra griega zoe. Zoe significa la vida de Dios. Entonces te voy a decir dónde aparece esa palabra. Y la palabra verdadero, que significa algo que es digno de confianza. Entonces, la conversión implica dos cosas. Número uno, tener vida. Tener vida, eso implica. Juan capítulo 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esa palabra vida es la palabra griega zoe, que significa la vida de Dios. Pero esa vida de Dios implica ciertas cosas que un cristiano empieza a hacer. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. ¿Por qué murieron? Porque no creyeron. Este es el pan que desciende del cielo, para que en el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él.
La vida Zoe tiene varias implicaciones. Una de ellas es que se disipula, porque está comiendo. O sea, comer no es solamente de un momento. O sea, yo no veo que alguien coma hoy y no coma y coma hasta el otro domingo. Y hablando físicamente. Físicamente no. ¿Cuántas veces comemos? 3 veces al día. Si son deportistas, hasta a veces 6 veces al día, 7. Depende del tipo de actividad física que hagan. Y tienen que estar comiendo diariamente. ¿Te imaginas a alguien que no está comiendo de Cristo? Es un peligro para él mismo, porque va a empezar a razonar de una manera muy terrenal. Entonces tú date cuenta, si pasan algunos días que no has abierto la Biblia, que nada de nada, date cuenta cómo empiezas a pensar. Una de las cosas que empezamos a pensar de una manera que siempre la gente hace las cosas en doble sentido. Pasó enfrente de mi casa por esto, y siempre es el punto malo, ¿no? Empezamos a pensar de esa manera. ¿Tú piensas que Dios quiere que te la vivas así? Una persona que siempre piensa así es una persona que siempre vive en temor, porque siempre vive pensando que algo le quieren hacer. Pero eso pasa muchas veces, hermanos, porque no estamos comiendo de la palabra, no estamos discipulándonos, no estamos entrenándonos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, hermanos. La vida eterna tiene que ver con conocer, tiene que ver con entender muchas cosas. La verdadera conversión implica conocer de Jesús, porque Él es nuestra vida. Alguien que anhela la palabra y busca brevar en ella es porque hay una verdadera conversión. Donde anhela comer de Cristo, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Obviamente aquí Cristo está parafraseando, comparándolo con lo que pasó en el desierto. Aquí no tiene que ver con la cena del Señor, hermanos. Esto no tiene que ver con la cena del Señor. Tiene que ver con la conversión, tiene que ver con la fe. La cena del Señor es una implicación de tener entendimiento. Eso es lo que implica el comer indignamente. Indignamente no tiene que ver con que, tengo pecado o no tengo pecado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender. Porque el contexto es ese. El contexto de comer indignamente era que los corintios tenían excesos. Se emborrachaban primero, hacían comelitones y después ya, vamos a pasar a la cena del Señor. No han entendido. Por eso dijo Pablo, ustedes no han entendido. Y el que no entiende, come juicio y bebe juicio. ¿Por qué? No lo han entendido, no conocen. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, todo tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver, por decir, los días de reposo, tiene que ver con conocimiento. Que para algunos una semana es santa y otros no. ¿Qué tiene que ver? Con conocimiento en la conciencia. Número 2. Aquí, número 2. Estar en la verdad de la conversión. Ya vimos, número 1 es tener vida. Número 2, estar en la verdad. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le digo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Alguien que anda en la mentira está turbado, porque teme que algún día eso que esconde salga a la luz. Por lo tanto, anda temeroso. Pero el verdadero convertido no anda así, ni turbado ni con miedo. ¿Por qué? Porque sabe que en lo que creemos es la verdad.
Por eso el mundo anda como anda, hermano. Porque el mundo vive una mentira. ¿Cuál es esa mentira? La mentira que teniendo mucho dinero será feliz. La mentira de encontrar a la pareja perfecta. Eso es una mentira, ¿eh? La pareja perfecta no existe. No existe. ¿Por qué? Porque para empezar todos son humanos, solamente que te la traigas de Saturno. Solamente así. No, pastor, pero mi esposa ya es, para mí es perfecta. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que se han amalgamado de tal manera que para ti hasta sus defectos son perfectos. Pero en un punto dado de la pareja ideal, eso no existe. Y tienes que quitarte esa mentira de la mente. Tienes que quitarte de la mente esa mentira que el mundo tanto predica de que no, pues no importa cómo lleves tu vida, al final te vas a encontrar con una persona que ahora sí te vas a convertir en un hombre de bien, ¿no? Esas películas donde es un hombre mujeriego y anda ahí por como la dama y el vagabundo, ¿no? O sea, el perrito que, no, pues estaba de vagabundo ahí por las calles el perrito y de pronto se encontró con una bella dama, ¿no? Y de repente pues ya el amor lo cambió. Sí, eso pasa en algún punto, de que cambia, pero él sigue siendo un vagabundo si no se convierte. Eso pasa más. El del mundo por un punto puede fingir, pero si no hay una conversión, cuando tú te cases con él, saca lo que en verdad él es, y es que siempre ha sido un hijo del diablo. No es lo mismo fingir que convertir, no es lo mismo. Y muchas veces lo confundimos. Y ahí radica que muchos han echado a perder su vida. Entonces, el verdadero convertido no anda turbado ni con miedo. ¿Por qué? Porque en lo que cree es la verdad. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entre más conocemos de Jesús, menos turbación y menos miedo tenemos. Así debería de ser. Entre más conocemos de Jesús, menos turbación y menos miedo tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios nos ha dicho es verdad. Esa es la verdadera conversión, hermanos. Esto no tiene que ver con que ya asistió un mes a la congregación, no, pues ya se convirtió. Pero tú lo ves que sigue pensando igual, sigue caminando igual, tomando las mismas decisiones, siguen con la misma ignorancia. ¿Cuál conversión? Los fariseos conocían de Dios, y Jesús los condenó fuertemente. ¿Por qué? Porque era fingido. Porque era fingido. Terminamos. Versículo número 10, y vamos a ir terminando. 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos terminando. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otro punto de la conversión, para terminar, es que sabemos exactamente a quién esperamos. Es decir, cuando te preguntan, ¿qué tanto haces allí? Si tú eres un verdadero convertido, tienes que poder resolver o responder esa pregunta. Tienes que saber. Otra pregunta que podría hacerte es, ¿qué ganas allí? 2 horas ahí sentado. Podemos responderlo. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que esperamos. Sabemos. Y sabemos que viene algo mejor. Y que lo que ahora hacemos es solo una sombra de lo que vendrá en la eternidad. Entonces, fíjate, hermano, si una persona no soporta 1 o 2 horas de adorar a Cristo a través de los cantos y a través de la exposición de la palabra, ¿aguantará una eternidad?
Porque, hermanos, esto que hacemos es solamente una sombra de lo que vamos a hacer allá en el cielo. Entonces, es inaudito que una persona que no le agrada adorar a Dios y que vive alejado de Dios, es inaudito que quiere ir al cielo. No es cierto, no quiere ir al cielo. Porque yo le diría, en el cielo va a haber eso que tanto tú desprecias. Tú no quieres ir al cielo. No, sí quiero ir. Pues lo que tú me estás indicando es que tú quieres lo que hay en el infierno. Allá en el infierno están allá los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los mentirosos, los fornicarios, todos ellos se van a ir para allá. Pues allá tú vives así, pues para allá quieres irte, ¿no? No, yo quiero ir al cielo porque Dios es amor. Pues el amor implica adoración y tú no haces eso. Entonces imagínate, una persona que no aguanta 2 horas en una congregación adorando a Cristo, ¿aguantará una eternidad? No lo creo. ¿Qué nos asegura, hermanos, a nosotros esto? De que estamos en la verdad. ¿Sabes qué nos asegura? La resurrección de Cristo. Esa es la gran diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. ¿Cuál? Que Cristo resucitó. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Mahatma Gandhi está muerto, Mussolini está muerto, Hitler, que también levantó su partido nazi como una religión, está muerto. La resurrección de Cristo es el sello aprobatorio de Dios para la obra redentora de Jesús, así que esperamos confiadamente el regreso prometido. Y termino con esto. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Aquí la palabra librar viene como rescatar, significa rescatar. Ira venidera aquí tiene 2 connotaciones. Número 1, significa tribulación, ya que el contexto es la segunda venida de Cristo. Significa librarnos de la tribulación. La tribulación, hermanos, es una muestra de la ira venidera. Por lo tanto, muchos ponen aquí que la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos puestos para la ira. Dense cuenta en Apocalipsis, cuando ustedes empiezan a leer a partir del 7º sello, los castigos que vienen para el mundo solamente y son exclusivos para aquellos que han aceptado la marca de la bestia. Los primeros sellos, tinieblas, que viene el anticristo, hambre, peste, que viene guerra, que viene una depresión económica, eso afecta a todos. Pero después cuando vienen las langostas, que tienen sonido como de langostas y tienen cara como de mujer, y que pican y su piquete es como de escorpión, es solamente, dice, y se les fue permitido que tocaran o que atormentasen no la hierba verde, sino solamente aquellos que tenían la marca de la bestia. Dense cuenta, ya todas esas plagas ya son específicas para aquellos que se han rebelado y que para ellos es la ira. Para ellos es la ira. Nosotros no estamos puestos para la ira, estamos puestos para salvación. ¿Para quiénes? Para el que se ha convertido. Sí, es obvio que sí. Y número 2, obviamente se refiere al infierno. Se refiere al infierno. El verdadero convertido, hermano, está seguro de su salvación. Recordemos que la segunda venida de Cristo, hermanos, tiene que ver con salvación, pero también tiene que ver con condenación para aquellos que no se han convertido. Entonces, los tesalonicenses, hermanos, son un ejemplo para nosotros. No nos podemos ajustar nosotros mismos a este modelo, pero Dios sí puede, y lo hace en los que guardan su palabra como el centro de su vida. Entonces, hermanos, que el Evangelio nos siga amoldando a las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero un verdadero convertido es aquel que conoce de su Dios, porque aquel pueblo que conoce a su Dios, ese pueblo se esforzará. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.